Y bueno, es un gozo estar aquí en la casa del Señor. Nos gozamos de estar aquí en su presencia, de poderle adorar, de poderle exaltar. Por su hermosa presencia en nuestras vidas. Y vamos a tener un tiempo especial de oración antes de continuar con nuestro programa de los domingos. Pero es importante que no dejemos de orar, y aprovecho para recordar que el próximo sábado 7:30 de la mañana, iba a decir 7:15, pero no, son 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, para que nos acompañes a tener un tiempo especial de oración, para que temprano te vengas y disfrutemos un tiempo de intercesión, de oración, de alabanza y de adoración. Y dice Jeremías capítulo 33, verso del 1 al 3, ojalá puedas tomar esta mañana estas palabras para tu vida, no importa la necesidad en la que te encuentres. Dice así Jeremías 33, 1 al 3: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. Y así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra, la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer, yo estoy leyendo la versión internacional, y te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esta es otra versión que tú no sabes. Y la versión Reina Valera, yo creo que la que todos tenemos, es: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esta mañana recordemos las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Y es una cita que yo le he escuchado en muchas predicaciones, hemos predicado, hemos enseñado de esta palabra. Pero si te das cuenta, ¿dónde se encuentra Jeremías cuando viene esta palabra de profecía en su vida? Él está en la cárcel, él está preso. Su vida no estaba bien. Su vida no estaba como quizá la tuya y la nuestra, en libertad. Él estaba preso y el Señor se reveló a su vida. Y así pasa muchas veces en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, en nuestras dudas y nuestras preocupaciones. El Señor se manifiesta a nuestras vidas. Así que esta mañana yo te quiero invitar a que juntos tú y yo levantemos nuestras voces. No tengas miedo de hablar en voz alta, ¿verdad? No te quedes nada más escuchando mi voz en la oración, sino abre tu corazón, ábrele al Señor aquellas situaciones que tú quieres buscar su dirección, su propósito y sentido para tu vida. Señor, ¿por qué pasan estas cosas en mi vida? ¿Por qué estoy en crisis económica? ¿Por qué estoy en crisis familiar? ¿O por qué no veo respuesta a mis oraciones? Llevo mucho tiempo orando y a veces nos podemos decepcionar o pensamos que el Señor no está obrando en nuestras vidas en medio de nuestras situaciones. Pero tenemos que venir a buscar su rostro por medio de la oración. Desconozco muchas de las inquietudes en tu corazón, en tus pensamientos. Y hasta te cambió el semblante. Antes reías, antes sonreías, y ahora ya estás todo, pues, como una piedra. Ya no sientes nada, ya te hiciste inmune, te vacunaste contra el gozo. O sea, te vacunaste contra el gozo. No, ya tengo años de no sonreír. Y por eso hablamos hace varios domingos atrás: estar siempre gozosos a pesar de las circunstancias y de las situaciones. Y esta palabra que traiga esperanza a tu vida, y dile: Señor, vengo a levantar mi voz, a clamar. Así que yo quiero esta mañana, si quieres cerrar tus ojos o inclinar tu rostro, es tiempo de levantar nuestra voz, nuestras preocupaciones, nuestro sentir, la aflicción del alma. Al Señor no le podemos ocultar nada, al Señor no le podemos ocultar nada. Él conoce el corazón, lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y el domingo pasado orábamos por los solteros, por aquellas familias que desean crecer. Y Padre, conoces las oraciones y las peticiones de tu comunidad, lo que nos aflige, esa punzada del corazón llena de incertidumbre que quizá no le compartimos a otros, ni a los más cercanos. Nos sentimos angustiosos, angustiadas. Nuestra alma está quebrantada a veces. Y no hablamos del dolor que hay en nuestro ser. Nuestra vulnerabilidad, somos vulnerables. Nos preguntamos: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no había planeado mi vida así a esta edad que ya he llegado, y parece que he tomado no muy buenas decisiones. Y mi alma se aflige, Señor, pero gracias por tu palabra. Jeremías se encontraba preso. Y
en su preocupación, en su sufrimiento y en la injusticia de su vida, le escucha una voz muy particular hablando a su vida. Eres tú hablando a su vida. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y buenas. Tú no conoces. Señor, yo he visto esta palabra tan real en mi vida tantas veces. He visto esta palabra, Señor, yo soy un testimonio de tu palabra revelada en mi vida. He visto cosas grandes y ocultas que jamás me imaginaba, por pura gracia y misericordia. Como muchos que están aquí que saben que esa palabra se ha hecho una realidad, una constante, y clamamos. Enséñanos a levantar nuestra voz y no hacer solamente una letanía o repetir la misma oración constante. Espíritu Santo, enséñanos a orar, cómo orar, por qué orar. Guíanos, danos esta instrucción precisa, las personas, el momento, las palabras para poder orar y clamar y levantar nuestras voces. Señor, esta mañana yo clamo por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Oro por la paz en el mundo, por los gobernadores, nuestro próximo presidente de México, este 2024 que vamos a elegir presidente y senadores y diputados. Guía a tu pueblo a tomar las mejores decisiones conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, yo te agradezco. Ayer veía la lluvia que no paraba. Muchas gracias por la lluvia que refresca la ciudad. Esa agua que pasa, Señor, por estos mantos y luego se convierte en agua que podamos tomar. Gracias porque riegas la tierra, le das de beber también a tus criaturas, a tu creación, los animales. Y mañana, cuando pasen estos días que vamos a ver todo verde, y esto nos recuerda que tú cumples tus promesas. Gracias por la lluvia. Muchas gracias, yo te lo agradezco con todo mi corazón. No dejamos de orar por la lluvia, por agua para Nuevo León. Señor, porque he visto tu provisión y tu fidelidad para mi familia, la comida en la mesa, gasolina para echarle al carro y movernos, los recursos materiales y económicos que no faltan de manera extraordinaria. No ha cesado ni la harina ni el aceite en la casa. Muchas gracias, muchas gracias. No falta la harina ni el aceite. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestros corazones esta mañana. Así oramos, así oramos. Damos gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Escucha la petición, las cargas, las preocupaciones de tu pueblo, de tu comunidad, de tus ovejas, por salud, por familiares, por relaciones rotas, por las crisis en las familias. Señor, yo te pido por la sanidad con mi familia, con mis hermanos. Restaura, Señor, la relación de amor, de armonía, de paciencia y de misericordia entre hermanos. Por la vida de mis padres, si tienes a tus padres todavía con vida, dale gracias por ellos, bendícelos. Dale gracias al Señor, quizás ya no están, por su testimonio que dejaron a tu vida. La palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor te da. Gracias por mis padres, Señor. Por mis abuelos que ya no están y que los pude bendecir también, muchas gracias por su testimonio. Tíos, primos, sobrinos, tanta gente que tú mandas y usas a nuestras vidas y nos bendices. También por mis amigos y familia con Miel Olivo, que son de gran bendición, no solo para mi vida, sino para mi familia. Yo los bendigo en tu nombre con la paz que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Recibe, Señor, nuestro corazón y nuestras cargas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedir al hermano Jaime que va, creo que no sé si lo vas a presentar, si no el hermano Jaime va a pasar. Ahí viene el hermano Estela. Corra la hermana Estela a presentarnos al hermano Jaime que nos va a compartir algo esta mañana. Buenas tardes, días todavía. Quería leerles un pasaje
1 Corintios 14, 26. Para que lo lean todos. Y bueno, ahí dice precisamente la palabra. ¿Qué pues, hermanos? ¿Sí lo encontraste? Es 1 Corintios 14, 26. Okay. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, estamos reunidos ahorita, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Y precisamente nuestro hermano Jaime trae un canto muy hermoso para edificación de la iglesia y para gloria de Dios. Yo lo... Amén, amén. Buenos días. Antes de compartir este canto, que es parte del testimonio de mi vida, pues mucha gente, quizás aquí no me conocen, ¿no? Los que me conocían ya se murieron. Yo anduve en la música mucho tiempo, desde muy chico, y para la honra y gloria de Dios, estoy platicando, no quiero dar la gloria, pero pues anduve viajando por casi todo Estados Unidos. Estuve con una de las mejores bandas de México, de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de compartir, de participar con grandes artistas como José Feliciano, Tom Jones, Carl Anderson, que fue el primer cura de la película Jesucristo Superestrella. Pues no acabaría el tiempo yo para platicarles de mi vida. Lo importante es de que yo con todo eso sentía un vacío en un momento en que, con toda la fama, soy mal decir esto, popularidad en mis tiempos, que todos los músicos, los que quedan, pues me conocen, ¿no? Yo sentía como que era un vacío muy grande en mi alma, en mi corazón, y en un camino el Señor me quitó no de la música, porque la música, por lo que te da el Señor es para siempre, lo del mundo es efímero, ¿verdad? Entonces una de las cosas que me dio fue el talento de la música, y de ahí vino el compartir, ¿verdad? Dirigir alabanza. Yo mi manera de evangelizar es por medio de la música. Y en un camino, como Pablo, mala la comparación que iba a Damasco, iba a Monclova, el Señor me tocó, me bautizó en el Espíritu. Que llegué tan cambiado que mi mujer puede dar testimonio de eso, casi no podía hablar, casi no hablaba con ella, me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues yo estaba enamorado con el Señor, ¿verdad? Un amor tan grande, tan precioso, y es otra dimensión realmente cuando buscas la llenura del Espíritu Santo. Yo pues siempre he dicho, como decía Pablo, ser lleno del Espíritu Santo siempre. Entonces somos como vasos medio vacíos, permitimos que entre el pecado, pero cuando rebosamos con el medio del Espíritu Santo, pues sale todo el mugrero, toda la basura. Entonces por eso se lamenta por ahí la palabra, correrán de tu vientre como ríos de agua viva. Y ese es el agua viva, el Espíritu del Señor. Entonces yo les recomiendo que busquen la llenura. Es otra dimensión bien bonita y diferente. Dice que es más dulce que la miel, tu amor, cuando sientes la presencia de Dios en tu corazón. Y este canto se refleja un poquito o mucho en el testimonio que yo estaba buscando al Señor, y cuando Él me encontró, porque el Señor siempre te está buscando. A pesar de que en lo poco le he sido fiel, en mucho te pondré. Y este canto dice así: por mucho tiempo yo busqué cómo poder saciar mi sed.
yo no podía comprender lo grande y inmenso que es su amor. Desesperadamente fui y en el pecado me hundí. Era ignorante de su amor, que solo en él hay salvación. También tú puedes obtener esta preciosa salvación. Ven a los pies del Salvador, entrégale tu corazón. Apocalipsis 3:20. También tú puedes obtener esta preciosa salvación. Ven a los pies del Salvador, entrégale tu corazón. Gracias a Dios por me mandó unas imágenes, pude poner esta, que era del hermano hace como 10 años. Si la puedo regresar, por favor. Hace como 10 años, o sea, es una foto joven, reciente de, vamos a esperar. Vean los colores, ¿no? Muy modernos, ¿no? La tipografía, y bueno, esto habla de la vida. Cuando él me comentó de que tenía unas imágenes, dije, pues mándamelas. Este es el testimonio de la vida, de un ejemplo de vida, como todos y cada uno de los que estamos aquí. El hermano tuvo el privilegio de trabajar en la música. Si la puedes dejar, para que no se nos olvide, el hermano Jaime, ¿verdad? Como él es un galán, y el hermano sigue siendo, me imagino, en la guitarra. Un hombre de Dios. Que el Señor te bendiga, hermano. Gracias por tu testimonio, por bendecirnos. Y esto deja un precedente
cómo Dios tiene misericordia de nosotros. Y bueno, la hermana Estela después se va a acercar, gracias hermana por estar coordinando domingo a domingo este tipo de testimonios. No significa que yo tengo que ser cantante de muchos años para que me pasen, no, te van a invitar porque todos tenemos un testimonio de vida, todos tenemos un testimonio de vida. Como Dios nos rescató, ¿de dónde te rescató? ¿Recuerdas cómo eras antes sin Cristo y ahora cómo eres sin Cristo? Te cambió, me cambió y me transformó completamente. Así que gracias por la vida del hermano Jaime, por este testimonio, por también ministrarnos en alabanza con sus talentos que Dios le ha dado. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 11, vamos a meditar brevemente. Ahora sí ya podemos quitar la imagen. Tómale fotos, compártela en tus redes sociales. El hermano me mandó hasta sus fotos ahí en el Palacio de los Deportes, en una de las portadas de sus discos, impresionante. Vamos a los últimos versículos. Vamos a terminar Juan 11, verso 28. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a terminar este estudio y estas partes sobre la esperanza en medio del dolor y del sufrimiento. Cómo el Señor va produciendo cosas nuevas en nuestra vida a través de la experiencia del dolor y del sufrimiento. Y hace muchos años yo era un adolescente, tenía alrededor de 14 años, como la vida de mi hija mayor ahorita, y recuerdo que un día pues yo salí a andar en patineta. Me gustaba mucho, era skater de ese tiempo, y me rompí el brazo. Pero se me rompió el cúbito y el radio, y fue una escena muy impresionante. Y llegué a mi casa, estaba muy lejos, una persona me vio con mis amigos, yo con todo el brazo roto caminando, y me llevó a mi casa, y toqué la puerta, y cuando me abre mi mamá la puerta, y mi hermana pues casi se desmaya de ver a su hijo con los brazos rotos, ¿no? Con el brazo roto. Pero lo que más me dolió fue el dolor de una madre experimentando que su hijo sufra. Y claro, luego ya me llevaron al doctor y me dijo el doctor, muy bien, te voy a enderezar el brazo. Y se voltea para allá, y yo nada más volteó y dice, cuenta hasta 3, 1, 2, 3, y me jaló el brazo. Se escuchó cómo tronó y volvió a enderezarme los huesos. Y luego ya me tomaron radiografías y dijeron, papá, mire, lo dejamos así o nos esperamos, y tenemos que esperarnos 6 meses o lo operamos ahorita. Papá, opérenlo ahorita. Claro que me moría de miedo, me moría de preocupación de que no, o sea, me van a operar, me van a dormir. Pero hablo de esta ilustración porque el tema del dolor en mi vida, el dolor físico, el Señor lo sanó, y después de un año, después de haberme quedado bien, me volví a romper el brazo otra vez, 2 veces. Y volví a llegar a mi casa, y hasta que hablaba conmigo el doctor y dijo a mis papás enfrente de mi cara, mire, si su hijo se rompe el brazo, se lo voy a amputar. Me quedé impresionado. Y así se lo dijo a mis papás, nada más voltearon a verme y me dijeron, ya sabes, sigue con la patineta y te van a tener haciendo deportes extremos y cosas de ese tipo. Pero cuando veía el dolor de la cara de mis padres y el sufrimiento por un hijo desobediente, rebelde, inquieto, travieso, pues no se lo podía quitar con nada. Entendiendo el dolor que yo estaba produciendo en la vida de mis papás. Pero después de mucho tiempo que ya mi brazo sanó, tuve que aprender a comer con la izquierda, aprendí a escribir con la izquierda, todo lo hacía con la izquierda, pude hacer muchas cosas. Y conforme pasaba el tiempo, recordaba con mis papás el dolor y decían ellos, gracias a Dios que el Señor te sanó, te libró de cosas más grandes, pero ya no vuelvas a hacer estas cosas. Y el Señor sanó la vida, el corazón de mis padres, y sanó el mío después de este accidente tan grave, porque la verdad sí fue, aquí tengo 6 tornillos y una placa de titanio. Antes pasaba por el aeropuerto y me detenían, ¿no? Porque hacía ruidos. Ya no, ahorita ya los sensores de metal no lo hacen. Y hablo porque el Señor sana las heridas. Claro, tuve que sufrir porque mis papás me decían, es que ya deja la patineta, porque mi patineta tenía imágenes de calaveras y dragones. Imagínense, entonces yo llegaba a la casa y mamá me decía, siento una presencia mala con tu patineta. Y dije, mamá, mira, no tiene nada de malo, además yo soy cristiano y no le pasa nada. Y la guardaba afuera como si fuera perro la patineta, para que no entrara a la casa, y la escondía. Y mis papás sabían, ¿no? Mis papás saben cuando los hijos ocultan las cosas. Y yo desobedecía constantemente hasta que el Señor dijo, hasta aquí. Y a veces el dolor en nuestras vidas no significa que Dios me quiera castigar, porque estoy haciendo algo malo. El Señor permite que suframos y quiere estirar la liga de nuestro corazón y de nuestra fe y aprender a confiar más en Él y menos en nosotros. Porque el dolor de las lágrimas, el sufrimiento, también trae una restauración en nuestro corazón y en nuestra mente, y el Señor permite que experimentemos dolor y sufrimiento porque nos ama.
puedes decir, es que si me amara no me permitiría que pasara por cosas de dolor. Lo hacemos los padres, permitimos que nuestros hijos pasen por situaciones. ¿Por qué? Porque queremos que crezcan y maduren. Imagínense evitarles el sufrimiento a los hijos, evitarles el dolor. Como le dirían, les haríamos un gran daño a nuestros hijos. Y a veces permitimos que pasen por situaciones de ni modo, te pasa esto por no obedecer, o tienes que aprender que así es la vida también, y tienes que crecer y madurar. Y como le decía el hermano Marco en la mañana, a los que no llegaron a las 10, estamos estudiando los miércoles hacia la madurez espiritual, y la madurez del cristiano también se mide en las experiencias del dolor y del sufrimiento. Y hay que hablarlo. ¿Y sabes qué? Es una bendición cuando el Señor sana las heridas. Cuando el Señor te sana el dolor, la angustia del corazón, porque así te das cuenta que separado del Señor, ¿qué? Nada puedo hacer. Por eso es el dolor en nuestras vidas. Por eso experimentamos situaciones. Yo tuve que experimentar esto para darme cuenta primero del proceso sanador que Dios hacía en mi brazo, pero también entender que el Señor, aún en su misericordia, me permitió experimentar en base a mis malas decisiones, dolor y sufrimiento, para aprender a obedecer. También el dolor y sufrimiento me permiten aprender a obedecer y entender que es parte del propósito y del plan divino para el Señor, y no empezar a quejarme del por qué. Recordamos el domingo pasado, hablamos no es el por qué, es el para qué. Y el para qué, conforme a la historia que estamos viendo de Lázaro y sus hermanas, es para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pasa en mi vida es para glorificar a Dios, es para darle el primer lugar y reconocer que Él tiene el control de las cosas. Así que vamos a Juan 11, verso, te voy a leer desde el 28. Siguen, es una historia. Con esto vamos a tener el desenlace final de lo que pasó con la vida de Marta, María y de Lázaro. Verso 28, Juan 11. Dicho esto, ahorita vamos a recordar el contexto. Marta regresó a la casa. Si recuerdas, su hermano ya había muerto. Jesús se tardó en regresar, y Jesús habla de la revelación y la confesión de fe que nosotros tenemos, donde Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús le pregunta a Marta, y Marta le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Esta mañana lo confesamos. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y continúa la historia, verso 28. Y dicho esto, Marta regresa a la casa y llama a su hermana María y le dice en privado: el maestro está aquí, María, y él te llama. Cuando María oye, se levanta rápidamente y va al encuentro con Jesús. Recordemos que en la historia, en el pueblo judío, algunos teólogos dicen que Marta era la hermana mayor, por eso ella va y va a ver a Jesús. Los hermanos menores se quedaban en la casa haciendo ciertos deberes, pero el hermano mayor, el primogénito, tenía una responsabilidad de recibir invitados, de atender a la gente, de preparar las cosas para la llegada de las visitas. Y cuando María oye esto, va rápidamente y va al encuentro con Jesús, verso 30, y Jesús todavía no entra en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se levanta muy rápido y había salido deprisa, la siguen pensando que iba al sepulcro a llorar. Y recuerden también, en aquellos tiempos la gente era muy escandalosa por el sufrimiento, empezaban a gritar y se dolían con la persona que estaba sufriendo. Algunos eran hasta pagados. Aquí no nos dice la Biblia que eran pagados, pero los amigos cercanos, y empiezan a llorar, y es toda una ceremonia de luto en base a las personas que han muerto. 32. Cuando María llega donde estaba Jesús y lo ve, ¿qué hace María? A los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Se arroja a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si recuerdas, también Marta le dice al Señor: ¿dónde has estado? Si estuvieras aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Jesús, y María le dice: mi hermano, si también estuvieras aquí, Jesús no hubiera muerto. Al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y le pregunta: ¿dónde lo han puesto? Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Y Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Cuánto quería Jesús a Lázaro. Pero algunos de ellos comentaban: que le abrió los ojos a los ciegos o al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera. Y
Conmovido una vez más, Jesús se acerca al sepulcro. Quiero que te trates y de ir juntos en la historia, ver el semblante del Señor Jesucristo, conmovido por sus amigos, por las hermanas de Lázaro, tristes de verlas llorar de la pérdida de su hermano. Y Jesús se acerca al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, dice Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal mi hermano, pues lleva 4 días ahí. No te dije, Jesús le dice a Marta, no te dije que si crees, ¿qué? Verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Ya me imagino ahí todos: vamos a empujar la piedra, y le empiezan a rodar varias personas. Y Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía, ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza a Jesús: Lázaro, sal fuera. Mira, y los teólogos, algunos dicen que tuvo que decir el nombre de Jesús, ¿verdad? Esto es un planteamiento que hacen, porque si no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos, ¿qué crees que hubieran pasado? Se hubieran salido. Imagínate el poder de la palabra de Jesús. Si Él dice: sal fuera, yo creo que habría como 100, ahí no sé cuántos habrían, todos hubieran parado. Pero Él dice: Lázaro, sal fuera. Mira el 44. El muerto, ¿qué? Salió en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús dice: quítenle las vendas y dejen que se vaya. La misma historia ya nos da el mensaje de quién es el único que tiene poder sobre la muerte y sobre la vida. ¿Y quién es? Jesús. No somos ajenos al sufrimiento, como lo vimos la vez pasada. Y lo vamos a experimentar estas mujeres que Jesús amaba, como lo hemos platicado, esta relación cordial que tenían de amistad. Y mira, hay tantos comentarios bíblicos y nadie se ha puesto de acuerdo para decir cuál era esta relación tan cercana entre los 3 hermanos y Jesús. ¿Cómo es posible que Marta y María localizaran a Jesús? Dicen que tenían una red de ellas, de muchísima gente que las conocía, y ellas sabían que Jesús estaba lejos, que iba rumbo a Betania. Ellas dicen que tenían como sus personas cerca de Jesús, que se enteraban cada paso que hacía Jesús. Estaban unidos en una amistad. Y ahí los mismos judíos dicen: mira en cuánto amaba a Lázaro Jesús. Y el Señor Jesús te ama de la misma manera. Él quiere que experimentes su amor todos los días. Y recordamos de qué se trata este capítulo 11: la enfermedad y la muerte de Lázaro, Jesús en la resurrección y la vida, el encuentro con Jesús, con María, y Jesús ante la tumba, y los últimos versículos cuando se sentencian a Jesús a la muerte. El verso 3 del capítulo 11: tu querido amigo Jesús, tu querido amigo. Qué hermoso que el Señor diga: eres mi querido amigo, mi querida amiga. El que tú amas, la que tú amas, está sufriendo, está en dolor. Esta enfermedad, Jesús les dice en el verso 4, este problema que tienes es para la gloria del Padre. No es para tu gloria, no es para tu triunfo. La gente dice: tú eres un victorioso. Mira, yo soy victorioso porque Cristo ganó en la cruz del Calvario. La victoria la tengo por la obra de la cruz de Cristo, no por mí, no por mí. Si alguien te dice: tú eres el campeón, yo no soy el campeón. Es Cristo el campeón. Porque si yo me declaro victorioso, le estoy robando la gloria al único que es verdaderamente victorioso, que resucitó de entre los muertos. Así que tengamos mucho cuidado. Es que yo soy el campeón, tú eres el campeón, tú eres el vencedor. Yo no lo soy. Jamás me atrevería a robar, y nadie de los que estamos aquí, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta enfermedad, si Él se hubiera levantado, mira, funcionó mi medicina, mis tratamientos, los aceititos que me regaló mi mamá de Just, que mira, se los pusimos y se levantó, ¿verdad? Aquí mis cremas sanadoras, y aquí está, mira el milagro que yo pude hacer. Y Jesús dice en el 4: esta es la enfermedad para que el Padre sea glorificado. El verso 5: Jesús ama a los 3. El 14 y el 15: Lázaro muere y Jesús se alegra por no haber estado
porque quería que ellos aprendieran a creer. Y en el sufrimiento tenemos que aprender a creer que el Señor está obrando. Y ahorita cantábamos, aunque no pueda ver que está sobrando. Y mira, hay dolor que se va a prolongar, hay dolor que se va a extender muchas veces por nuestra falta de fe. Y a veces el dolor se va a hacer intenso en nuestras vidas porque queremos nosotros resolverlo cuando yo se lo tengo que entregar al Señor. Señor, este es mi dolor, tú lo conoces, y mi sufrimiento. Y Jesús trae esperanza. En el verso 30 y 23 le dice a Marta y María: tu hermano va a resucitar, tu hermano va a resucitar. Y Jesús se autoproclama como la resurrección y la vida. Y el domingo pasado hablamos que cuando estamos en más intenso el sufrimiento es cuando el Señor acude a nuestras vidas. A veces vamos a cuestionarnos el dolor y el sufrimiento, y aún, ¿sabes qué? Teniendo fe. ¿Cuántos teniendo fe hemos pasado por crisis económicas que no alcanza el dinero? Muchos de los que estamos aquí. O que quizá recibes el dinero y se te va con estos gastos hormiga. Oye, llega el viernes y ya no tengo nada. El crédito cope, la tanda, que le prestaste, loco. Y el dinero se nos va de las manos porque también no somos buenos administradores y no cuidamos lo que Dios nos da. Y empieza el sufrimiento porque ¿cuándo voy a tener dinero para gastar para mí? Siempre estoy pagando deudas y deudas, y me aflige y se convierte un problema el dinero en mi vida. Pero hay esperanza en el sufrimiento, lo vemos, y también podemos confesar con seguridad que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que esta última parte, en el verso 32, si hubieras estado aquí. ¿Cuántos nos preguntamos dónde está Dios en mi dolor? La vida en Cristo, aunque estemos con Él, vamos a tener que experimentar dolor y sufrimiento. La vida del creyente es una constante con la que enfrentamos el dolor. Mucho es por nuestro pecado. Y sabes que también eso nos muestra que solo tú y yo no podemos ser. Solos no podemos. Cuando María llegó donde estaba Jesús y le vio y se arroja a sus pies, le dijo, si recuerdas en el capítulo 12, vamos a ver después cuando la misma María ya no se arroja a los pies, sino le lava los pies a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús, si tú me hubieras escuchado, no estaría en este problema ahora. Pero como veíamos el domingo pasado, así debe de ser la confianza del creyente en su Señor Jesucristo. Señor, ¿por qué está esta situación tan fuerte en mi vida? Yo sé que es para tu gloria, pero me duele en el corazón. ¿Qué te ha marcado en tu vida por medio del dolor? ¿Qué te ha marcado? La pérdida de un ser querido, malas decisiones, la traición, y quizás todavía sigues llevando esas heridas que no has querido cerrar ni sanar. Echamos la culpa al Señor. Pero mientras no comprendamos esta cita, Señor, tú no tienes la culpa, esto es para darte a ti la gloria, pero ayúdame a comprender esta situación que me aflige, y que también, sabes que tú seas un bálsamo de bendición a otras personas en dolor. El evangelio tiene que ser práctico. Compártele a otros que estén sufriendo del dolor que el Señor es esperanza. Jesús se turba, se conmueve y llora. Jesús me ama con amor eterno y se compadece de sus hijos y de tu situación, y de tu dolor se compadece. Yo creo que Jesús ve a Marta y a María llorando. Yo no sé qué habrá sido en el corazón de ella la pérdida de su hermano, llorando por Lázaro. Y Jesús se compadece del dolor, de tu dolor se compadece, y del mío. Se conmueve en sus entrañas al ver llorar, verso 33, a María y a los judíos que la acompañaban. Jesús se turba y se conmueve profundamente. Así el Señor se conmueve de mi dolor. ¿Lo has experimentado? ¿Dónde lo han puesto? Pero el tema es que Jesús te ama con un amor eterno y se compadece de ti. No sé por qué a veces seguimos, como dicen, cargando estas heridas y este dolor. Mencionan algunos, lamiéndote las heridas, ¿verdad? Pobrecito de mí, todo me va mal, no voy a lograr nada, ¿cómo sufro? Sufres por tu situación, y el sufrimiento empieza a producir queja. Y Jesús, de conmoverse con los que ama, y el Señor se conmueve de tus lágrimas,
les dice, ¿dónde lo han puesto? Yo recuerdo una vez que el Señor probó mi corazón cuando abrí sufrimiento, me puse de rodillas en la cama, empecé a abrir mi corazón y decirle, Señor, esto me duele profundamente, por favor, hoy sana mis heridas. Sana mis heridas, me duele hasta el corazón. Yo no había experimentado ese dolor hasta que me di cuenta lo vulnerable y lo frágil que soy. A veces queremos aparentar que podemos con todas las emociones. Yo soy una persona que nada me afecta, jamás he llorado. ¿Cuántos hombres todavía creen que los hombres no lloran? Como buenos machos mexicanos de pelo en pecho que comen chile del que pican lomo dorado. Yo no lloro, jamás voy a llorar. Oye, pero te lastimaron. No, yo estoy bien, yo estoy frío. Jesús, ¿qué? Lloró. Jesús lloró, jamás a mí me va a afectar. Mira, yo estoy como un roble, que vengan contra mí. Órale. Todas las pruebas que quieran, mira, jamás me voy a morir. Ah, pero no toquen a mi mamá. Pero no hablen de mi mamá, porque ahí sí. Por eso el mexicano es, pero vivimos en el matriarcado, ¿verdad? Y en el machismo, ¿no? Todo lo que da. Pero Jesús se conmueve, y cuando yo recordando esta situación, Señor, me duele en el alma y llorando y abriendo mi corazón ante el Señor, y a veces estoy viendo algunas películas, yo soy muy sensible y hay películas que hay. Ayer estábamos en una boda, mi esposa y yo, y pasó el papá de la novia a hablar de su hija y hablar de todas las experiencias de su hija desde que llegó a su casa cuando salieron del hospital. No, pues se me hizo chicharrón el corazón de ver cómo entregaba a su hija. Los que tengan hijas, prepárense, entregándoselas a un joven, un peladito, a un joven ahí, ¿verdad? Y luego también hablaba hacia el muchacho, ¿verdad? Y hablando palabras de bendición, también me conmovió el testimonio de este joven en la vida del suegro, Le dice, hoy te quiero decir que eres mi hijo. Ay, así le voy a decir a los novios de mis hijas, ¿no? Cuando ya no van a tener novios hasta que se casen. Mi hijo, ¿verdad? Ya eres mi hijo. Pero vas a entregarlas. Quizá ya las entregaste y pues ya se las dejaste al Señor, y Señor, pues son tuyas. Pero este dolor que había en mi vida, el Señor lo transformó, y yo vi a este padre hablando a su hija con este sentimiento. Yo me conmovía de ver un padre que bendice a su hija, que la bendice. Pero me llamó mucho la atención. Dice, recordamos cuando veníamos del hospital tu mamá y yo, y entramos a la casa y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice, hoy 23 años, chavita, 23 años después, dice, hoy te entrego a ti. La vas a entregar, Las mías hasta los 40. Ya les dije, hasta los 40. Hasta los 40, 50. Pero te conmueves. ¿Qué te conmueve a ti en tu corazón? ¿Qué te produce? Mira, a mí me conmueve, y ojalá lo sientas, como sé que todos estamos en el Espíritu, cuando viene un toque del Espíritu Santo en tu corazón. Te hace llorar. Pero no son lágrimas de dolor, es de conmoverte de que el Espíritu Santo está en tu vida orando. Y Jesús dice en el 34, ¿dónde están?, pregunta el Señor. Y le dice Marta y María, por favor ven a verlo. Señor, le respondieron, y Jesús llora. Algunos comentaristas dicen que Él llora de ver a la gente preocupada por la muerte física, cómo le aflige a la gente la pérdida. Pero la postura que más se inclinan es este sentimiento del Señor Jesús por su amigo, porque Él llora por los que ama, porque le duele el dolor y el sufrimiento. Y mira lo que la gente dice, miren cuánto quería a Lázaro, dicen los judíos. Cuánto lo quiere, cuánto te quiere el Señor, cómo te ama el Señor, cómo te ama, cómo cuida tus sueños en la noche, cómo te cubre con las cobijas y te dice, mi hijo eres, mi hija eres tú, te amo con amor eterno y cuido tus sueños. ¿Quién cuida tus sueños en la noche? ¿Te has preguntado? ¿Quién cuida tus sueños cuando estás roncando? En el último sueño, ya no hay otro sueño, ya estás tú en el último. En este descanso, ¿quién cuida y vela tus sueños? Es el Señor que te ama. Y Jesús también nos habla de dos características que todos sabemos. Jesús fue humano y divino, y aquí vemos su lado humano. Él tenía estas dos características. Jesús fue divino y fue humano, por eso Él entiende tu dolor.
Es esta verdadera deidad y la humanidad genuina del Señor Jesucristo que nos muestra por qué Él conoce el corazón del hombre y de la mujer. Él llega como este verdadero mediador, como representante de Dios, siendo Dios mismo, pero también representa a la humanidad. Entiende al hombre. Isaías 53:3 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Esta es la teología en la cual nosotros creemos que Jesús es humano y es divino, y Él sufrió en la cruz por ti y por mí este dolor. Y no quiero centrarme nada más que te quedas, no, ¿de qué habla el pastor? No, pues el puro dolor y sufrimiento. No, hablo de la esperanza en el dolor. Tengo mi esperanza de que un día voy a reinar con Cristo. Yo no sé si tú crees esto, vas a reinar con Cristo por la eternidad. Esa es mi esperanza. Aunque aquí me toca el dolor, el sufrimiento, hasta me duele ya pararme en las rodillas, ya me duele. Ya me empieza a decir mi esposa: amor, tómate vitaminas y la proteína. Y ya estamos llenándonos ya de pastillas. Ya cuando empiezas a tener en la cocina 3 o 4 cajitas de pastillas, ya estás en otra edad. Ya empiezan las vitaminas. Ya me sé la B, la C, la D, 5,000 y no sé qué, y la dosis de 15,000, no sé qué tantas cosas, porque ya empecé con las vitaminas. Y el año pasado el Señor habló a mi vida y yo estaba: Señor, gracias porque no necesito lentes, puedo ver muy bien. No, el año pasado me di cuenta que ya necesito lentes y ya no puedo leer sin él. Traigo la Biblia. Yo decía: ay, los hermanos que traen la Biblia de letra grande se la bañan, se les cae. Yo traigo mi Biblia de letra grande, y la letra más grande que venden en las librerías cristianas. Mi cuerpo se está desgastando, pero mi espíritu se va renovando todos los días. Jesús se preocupa por mi sufrimiento. Y recuerda el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de ¿qué? De muerte, no voy a temer, porque tú estás conmigo. Por eso es lo hermoso de esto: en el sufrimiento el Señor está conmigo, y no lo recuerda con la vida de estos hombres, de estas mujeres y de su hermano Lázaro. Qué hermoso podemos confiar en el Señor. Y el verso 33, tercer punto, ya voy a acabar: tengamos cuidado de con quién te rodeas. Las influencias externas de gente incrédula. Verso 37: pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego no había impedido que Lázaro se muriera. No, pues eres bien cristiano, mira, no estás viendo el problema, no sales. No, pues mucha fe. Pues yo creo que el Señor ya se olvidó de ti. No, yo creo que eso no es para ti. Y pues ¿dónde? Y ya te vi orando y no sucede nada en tu vida. No te rodees de gente incrédula y que te haga dudar de dónde está el Señor en tu sufrimiento. ¿A quién acudes en medio del dolor? ¿A tu esposa? ¿A tu esposo? ¿A los pies del maestro? ¿A quién le traes tu dolor? Y el 38 dice: conmovido Jesús una vez más. Yo creo que ahí sí decía: ay, la raza incrédula. Jesús se acerca al sepulcro y era una cueva, verso 38, y estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra. Y le ordena a Jesús. Y todavía Marta, ¿qué le dice al Señor Jesús? Ay, Jesús, ya debe oler mal mi hermano. Ya lleva 4 días, ya se lo comieron todos los gusanos. ¿Para qué quieres que quitemos la piedra, Jesús? Y hasta la misma familia a veces nos hace dudar. No, pues ese es el plan de Dios para tu vida. Pues ya así es. Ya no hay nada que hacer. Y cuando piensas que ya no hay nada que hacer, ¿qué sucede? Cosas grandes suceden en los que creen. Cuando piensas que ya no hay nada que hacer, ya Señor, ya me cansé, mira, mi hermano Lázaro, pues ya. Yo creo que Marta lo decía genuinamente: Señor, 4 días, mi hermano, ahora sí ya se pudrió el cuerpo, ya se lo comieron. Y la familia, las amistades que te hacen dudar. Yo escuchaba a Marta, escuchaba a la gente: no, oye, pues Jesús sanó un ciego, ¿por qué no vino a hacer milagros? Yo creo que se empiezan a ellas a llenar también. Ay, pero Jesús cambia completamente nuestro presente y nuestro futuro. Verso 40: debemos de creer en medio del dolor. Este es parte del mensaje: cree en medio del dolor. Es ejercer la fe. ¿Cómo puedes decir que tienes fe si no estás experimentando el dolor y el sufrimiento? Es ejercer la fe. Jesús les vuelve a decir otra vez: si crees que yo lo puedo hacer.
Aún en tu momento más intenso de dolor, Señor, yo sé que lo puedes hacer. Dice el 40, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. La muerte física en este caso muestra el poder maravilloso de Dios. La gloria de Dios. ¿Has visto la gloria del Señor en medio de los problemas? No te he dicho que si crees. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no creemos? Y otras versiones dicen, ya te lo he dicho que si crees podrás ver lo glorioso que es el poder de Dios. Y esta traducción es la que a mí me gustó. Ya te lo he dicho que si crees podrás ver lo glorioso que es el poder de Dios. Jesús tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte y el control. Verso 41, con esto voy cerrando. Entonces quitaron la piedra. Mira cómo ya se va desenvolviendo la historia de donde habían puesto el muerto, unos sufriendo por la verdad, otros en el sufrimiento, otros por falta de fe. Si no crees, entonces quitan la piedra, y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, levanta la vista. El Señor Jesucristo, así como lo hacemos nosotros, levanta la vista y dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que yo siempre sé que tú me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza y que dijo, Lázaro, sal fuera. Jesús afirma en Juan capítulo 5 y 19, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y aquí vemos la relación entre el Padre y el Hijo, y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Alza la vista, y esta es la señal más grande del Hijo rindiéndose al Padre. Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y que la gente vea a través de este testimonio lo que tú puedes hacer. Ponte de pie, vamos a terminar esta mañana. Ya no hay más dolor para las tres hermanas, para las dos hermanas, y ahora Lázaro se une. ¿Por qué? Porque Lázaro ha resucitado. Lázaro, ven fuera, dice Jesús, y Lázaro se para y sale con sus vendas. Qué tremendo testimonio de ver el milagro. El dolor por la pérdida personal, quiero dejarte esto, no es justificación para la falta de fe en lo que Dios pueda lograr. La incredulidad no debe de ser reina de nuestras vidas, no tiene que generar presa de nuestro corazón. Cierra tus ojos. Vamos a meditar esta mañana en qué cosas en tu vida, qué cosas hay en tu vida y en la mía que necesitan ser sanadas en medio del dolor y del sufrimiento. Señor, hay esperanza en el dolor, hay esperanza mientras sufrimos. En medio de nuestro dolor, yo te pido esta mañana que sanes las heridas del corazón lastimado, del corazón que está enfrentando alguna pérdida, un dolor, un sufrimiento. Señor, gracias porque has sanado mis heridas y todos los días lo sigues haciendo, sanando mi dolor. Ayúdame a creer más y confiar en ti. Señor, inspirar. Sopla aliento de vida hoy, esta mañana, a los corazones, a la mente y al pensamiento de aquel que lo necesita. Sopla aliento de vida de tu espíritu a nuestro corazón, en nuestro dolor, en nuestra agonía y en nuestro sufrimiento. Hay esperanza porque podemos creer que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Eres tú mi respirar, Señor. Canta con nosotros. Eres tu respirar.
eres para respirar. Oh, Jesús, tus palabras fluyen en mí. Que tu palabra, Señor, fluya, soplar aliento de vida, como lo hemos dicho, y respirar vida en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a creer como Marta y María, y que en medio de las situaciones que enfrentamos cada día, aprendamos a creer en ti. Y no es el por qué me pasa esto, es para glorificar tu nombre. Es para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Tú eres el campeón, tú eres el victorioso, tú eres el creador, el que único que puedes traer la vida, el que tienes el control sobre la muerte porque tú la venciste. Y así como levantaste a Lázaro de la tumba, levanta nuestras vidas, Señor, de malas actitudes, de estar encerrados en la cueva. Y quizá nuestro corazón ya huele mal, Señor, nuestro corazón quizá huele mal de actitudes, de pecado y de situaciones, y necesita ser levantado por tu solo nombre y tu palabra. Sana el dolor del enojo, del coraje, de la falta de respuesta a mi vida, pensando que se trata de mí, cuando todo se trata de ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, danos vida esta tarde, que salgamos de este lugar sabiendo que es lo que tú haces, que hay esperanza en el dolor, porque en ti, Señor, tenemos la esperanza de nuestras vidas. Sopla aliento, Padre, esta mañana, sopla aliento de vida. Y el que crea que ya está sano y que no necesita ser sanado, que pueda compartirle a otros de la sanidad del alma, del corazón y del espíritu que solo tú puedes traer a nuestras vidas. Respirar. Yo te anhelo, Señor, eres mi Padre, el aliento, el alimento y el sustento de mi vida. Estoy perdido completamente sin ti. Estoy perdido sin ti. Transforma mi corazón, Señor, esta mañana. Y que vea en Marta y María este ejemplo de mujeres que en su dolor ellas te buscaban y te necesitaban, así nosotros también. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, fue la palabra de estas mujeres. Pero yo sé que tú siempre estás en mi vida. Gracias.
crees, verás la gloria de Dios. Si crees, creemos esta palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, que sea tu palabra en nuestras vidas. Y ahora, amigos, familia y comunidad de Olivo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con sus familias. En Cristo Jesús. Señor, bendice este inicio de semana para cada familia. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Estamos despedidos, pero recordamos y nos vamos siempre animados, confiando en las promesas